bienvenidos, bienvenidas una tarde más a la Forja de las Letras, a los eventos literarios que estamos celebrando gracias a las nuevas tecnologías. Muchas gracias, Juanjo, como siempre, nuestro técnico, que en unos días subirá el vídeo a YouTube. Muchas gracias, Soledad Garnero, el alma, el corazón, el motor de la Forja de las Letras. Calle Cervantes 10, en el barrio de las Letras de Madrid. No os olvidéis, para realizar vuestras compras navideñas, es el mejor lugar ahora mismo de todo Madrid. Hoy nos hemos reunido un grupo bastante nutrido de público. Os agradezco a todos muchísimo vuestra presencia esta tarde. Cada día tenemos un poquito más de gente. Esperemos que pronto volvamos a recuperar la normalidad y tengamos el aforo habitual de la Forja. Mientras tanto, a todos los que estáis en casa, muchísimas gracias por pasar una tarde más con nosotros. Esta tarde la vamos a dedicar, como sabéis, como habéis podido ver en el cartel, a las sin sombrero, que precisamente no somos nosotras, ¿verdad? Esta tarde. Cuando estudiábamos literatura, no nos parecía extraño que la mayoría de autores de los que nos hablaban los profesores o que aparecían en los libros de texto, en las antologías literarias, fueran hombres. No nos parábamos a pensar por qué no aparecían mujeres allí. Como mucho, pues de las más modernas, a lo mejor Carmen Laforet, Gloria Fuertes, Carmen Martín Gaite, pero poca más. Y bueno, pues no nos parecía raro. Nuestra imagen de la generación del 27 era un grupo de hombres en algún acto literario, en algún homenaje, en alguna cena, y de vez en cuando veíamos alguna mujer en esas fotografías, pero pues pensábamos que sería la pareja de alguno de ellos. No les dábamos relevancia por sí mismas, no pensábamos que quizás ellas también por sí mismas tuvieran derecho, tuvieran relevancia para aparecer ahí por sí mismas, ¿no? Y en lo que hacemos esta tarde, lo que queremos hacer es reivindicar la memoria de estas mujeres que de vez en cuando aparecían en esas fotografías. Ya os digo que muchas veces ni se las nombraba a pie de foto. Y estas mujeres que por edad y por afinidad artística, cultural, intelectual, también podemos considerar que formaban parte de la generación del 27. De la generación del 27, de cuyos representantes masculinos podemos nombrar de carrerilla, todos nosotros por lo menos cinco integrantes, y sin embargo mujeres pues a lo mejor apenas una o dos. Durante varias décadas los nombres y las obras de estas mujeres quedaron relegados al olvido, y fue ya gracias a partir de la democracia, sobre todo a partir de los años 80, que estos nombres pues ya empezaron a sonar. Gracias a algunas antologías, gracias a la publicación de las memorias de algunas de ellas, como María Teresa León, como Concha Méndez, y gracias también al trabajo de algunos investigadores que han realizado un esfuerzo por rehabilitar su memoria. Y, por ejemplo, pues podemos también disfrutar de las obras de alguna de ellas, de las pintoras, en el Museo Reina Sofía, por ejemplo. Y también hay libros, como por ejemplo Mujeres de la posguerra, de Inmaculada de la Fuente, publicado en 2002, que también habla de algunas de ellas. Y más recientemente habréis oído hablar de Tania Batlló, es una directora de cine, productora también, que en un proyecto coproducido por Radio Televisión Española, en 2015 rodó el documental Las sin sombrero, que luego pasó a novelar en un libro, publicó al año siguiente un libro con este mismo título, y después en 2019 ha sido filmado Las sin sombrero 2 y también publicado otro libro con este mismo nombre, Las sin sombrero 2. Es gracias a esta obra de Tania Batlló que ha sido más de... bueno, que el gran público ha tenido acceso al conocimiento de estas mujeres llamadas las sin sombrero, que después veremos por qué las llamamos así. Entonces, en las últimas décadas sí que se ha oído hablar más de ellas, y bueno, pues este es un ejemplo. Esta tarde vamos a hablar en profundidad de algunas de ellas, y vamos a ofrecer unas breves pinceladas del contexto histórico-social en el que ellas comenzaron su formación y su desarrollo personal, intelectual y artístico. Para ello contamos con la ayuda de dos amigas que me acompañan esta tarde, a las que agradezco enormemente su presencia. Y
que como podéis observar pues, han venido ataviadas para la ocasión, ya que nos vamos a centrar sobre todo en las décadas de los 20 y 30 del siglo XX. A mi izquierda tengo a Remedios Rodríguez, que es amiga de La Forja desde hace bastante tiempo, y la artífice de esta tertulia, ya que a ella, bueno, pues ella fue a la que se le ocurrió realizar una tertulia en honor a la Sin Sombrero, que además se pensaba haber realizado en el mes de marzo con ocasión del Día de la Mujer, pero que, bueno, pues por las causas que todos sabemos, pues no se pudo hacer en su momento y tuvo que ser postergada. Bueno, Remedios es licenciada en Comunicación Audiovisual, tiene un máster en Gestión Cultural y tiene mucha experiencia en investigación en cine y literatura, y también tiene mucha experiencia en organizar actividades culturales, como por ejemplo esta es un ejemplo de ello. Para Remedios es la primera vez que interviene con nosotras como ponente, y esperamos, Remedios, que no sea la última. Y a mi derecha tenemos a Sara Levesque, que es un poquito más conocida por vosotros, porque también es amiga de La Forja y ha intervenido ya en bastantes tertulias hasta la fecha, y estoy segura de que esta no va a ser la última. Ella es de profesión escritora y de vocación adicta a todo lo imposible, como ella misma se define, pero que muchas veces se convierte en posible, porque Sara ha cumplido su sueño de publicar y ya tiene hasta la fecha 3 novelas publicadas. La primera en 2018, que fue un libro de relatos, Musas de una don nadie. En 2019 su novela No sigo el guión, y este año, pues recientemente, hace unos meses, ha publicado su tercera obra, que se llama Adicción a la ficción. Por lo cual este año 2020 ha resultado muy productivo para Sara, que además pues participa en todos los eventos literarios, recitales, proyectos literarios que es posible ahora mismo en los que pueda participar, y también participa como profesora de cursos de creación literaria. Bueno, pues está muy ocupada con muchas cosas, todas ya relacionadas afortunadamente con la literatura. Vamos a hablaros primero del contexto histórico-social, de por qué se las llama las Sin Sombrero, de anécdotas, de cómo surgió todo, bueno, este movimiento, y luego vamos a hablaros de algunas de ellas. Tenemos preparadas varias, no sé lo que nos dará tiempo, porque luego al final también vamos a contar con la participación de algunas personas del público que van a leer poemas de algunas de ellas, por lo cual vamos a ir viendo sobre la marcha. Va a empezar Remedios con lo que os he comentado, el contexto en el que se desarrolló los primeros años de vida de estas mujeres. Cuando quieras, Remy. Gracias, María, por esta presentación, y gracias a Sole por invitarme hoy a estar aquí y por ser tan especial y tan valiente como nuestras protagonistas de las que hoy vamos a hablar, y bueno, por mantener tan viva la cultura a través de estos encuentros tan bonitos y tan necesarios, ¿no?, en estos tiempos. Bueno, pues las mujeres de las que vamos a hablar hoy aquí, maravillosas también como Sole, se encuadran en un contexto histórico en el que España vivía tiempos convulsos. Era la década de los años 20. A comienzos de los años 20 del siglo pasado, todo eran promesas de libertad y de felicidad. Empezaba a asomarse, ¿no?, la modernidad al panorama cultural de la época, y mientras los miembros masculinos de la generación del 27 innovaban y experimentaban con las vanguardias artísticas, sus miembros femeninos pues tenían que luchar por hacerse un hueco en la sociedad, ¿no? Tenían que conquistar el espacio público. Buscaban ser independientes, libres, y huir un poco de ese rol que la sociedad les tenía encomendado, que no era otro que el de la mujer en el hogar, como madre y como esposa. María Lejárraga, Clara Campoamor, María de Maeztu, Carmen de Burgos, entre otras, ya allanaron el sendero a nuestras protagonistas. Su lucha por la igualdad desde comienzos de los años 20 fue asentando el feminismo, ¿no?, en España, poco a poco. Además, tienen lugar una serie de acontecimientos históricos que propician la aparición de las mujeres en la esfera cultural e intelectual. En 1910, por primera vez, a las mujeres se les brinda una oportunidad para asentar su propia identidad como artistas y como intelectuales, cuando la Ley de Educación permite el acceso a estudios superiores a las mujeres. Se fueron desde entonces formando instituciones
instituciones académicas que ofrecían estudios de calidad a las mujeres, como por ejemplo, muy importante, fue la Residencia de Señoritas, dirigida por la pedagoga María de Maeztu, y lugar de encuentro de muchas de las sin sombrero. Fue este el primer centro oficial en España dedicado a fomentar la enseñanza universitaria dirigida a mujeres. Allí es donde comienza a gestarse la esfera intelectual y artística de las que las sin sombrero formarán parte. En 1926 se inaugura el Liceo, un club femenino, referente como asociación de carácter feminista. Su gran frente común era la lucha, el deseo de cambiar el estatus de la mujer, que pasase de ser miembro pasivo a ciudadana activa de derecho pleno. Fue el espacio de reunión de carácter feminista más importante para estas mujeres. Pero obviamente, esa extraña independencia de las mujeres fue furiosamente atacada, era visto como la sublevación de las faldas. Y es que nuestras protagonistas, apasionadas y talentosas, abiertas a la vanguardia, nadaban a contracorriente de la sociedad de la época, que las oprimía, y anhelaban por encima de todo la libertad. Eran modernas, independientes, orgullosas de su feminidad. Ser juzgadas y criticadas, lejos de asustarlas, las empoderaba, aunque el precio a pagar fuese alto. Voy a leeros para que entendamos un poco el escándalo que provocaba en los hombres esta actitud reivindicativa, esta extrema libertad de las mujeres. Una carta que escribe en 1929 el que fue, por aquel entonces era el novio de Carmen Conde, luego fue su marido. Y bueno, este señor se llamaba Antonio Oliver y le escribe una carta a Carmen Conde mientras ésta está en Madrid, pasa una estancia en Madrid, cumpliendo sus sueños, que tanto le había costado, mientras él quedaba en Cartagena. Carmen Conde es de Cartagena, era de Cartagena. Bueno, entonces le escribe esta carta. Dice: estoy harto de tu amiga Ernestina, de Berta, de Juan Ramón, de Miró, del club. Tu actitud es sencillamente indigna de ti y de mí. Te limitas a hablarme de lo de fuera y a escribirme rápidamente. Si es que te quieres separar de mí, no des tantas vueltas. Esto se acaba si no te rectificas. No se puede jugar así con nadie. Si me has querido alguna vez, porque ahora ya no me quieres, te vas a acordar de mí. La vida que llevas no es la que te han recomendado. Estás alocada, descentrada y tonta. Sigue conociendo a imbéciles como esos de la Gaceta. Sigue no descansando. Sigue yendo a cines, a teatros. En fin, Carmen, que te has olvidado en absoluto de mí. Tú ya sabes que yo exijo, necesito, quiero toda tu vida. Toda tú has de ser mía. Precisamente esta tarde me he enterado de los cafés que frecuentaba en Madrid Concha Méndez. Que no sepa que te vas con Maruja Mayo. Todo esto no sé si te dolerá. Yo te lo digo desde luego para que te duela. Exijo un cambio total en ti, un cambio total. Si el corazón te manda otra cosa, quédate. Si te manda lo que yo te mande, vente. Pero desde luego te va a costar mucho trabajo recuperarme. Bueno, pues lejos de querer juzgar a este señor, esto nos sirve un poco para enmarcar este contexto machista, esos celos bueno, los hombres no entendían, ¿no?, esta actitud libertina de estas mujeres de pronto. Para ellos, esa actitud reivindicativa, ese compañerismo que las unía a las sin sombrero y ese poder creativo que tenían, era más fuerte que una lucha armada. Bueno, en los años 20 y comienzos de los años 30, existían en Madrid unas brillantes tertulias y revistas literarias, como era Revista Occidente, la tertulia del Café Pombo con Ramón Gómez de la Serna, o el Mirlo Blanco, el Gato Negro, la Casa de las Flores, que había sido una casa donde vivió Pablo Neruda, que luego sirvió también como encuentro, ¿no?, para intelectuales. Bueno, pues en todos estos centros, en estos lugares de encuentro, se van forjando también redes de amistad entre los miembros masculinos y femeninos de la generación del 27. Entonces colaboran en revistas como Occidente, la revista Occidente, en la Gaceta, y también en las misiones pedagógicas y en otros proyectos intelectuales. Entre los miembros femeninos y los miembros masculinos empieza a forjarse, ¿no?, una red de amistad que va más allá, que también incluso hay lazos sentimentales entre ellos, ¿no?, como Buñuel y Concha Méndez, Alberti y María Teresa de León, que Alberti también tuvo una relación con Maruja Mayo, en fin. Pero el estallido de la guerra, y posteriormente los 40 años de dictadura franquista, se interpone en sus caminos, truncando en muchos casos no solo la ilusión, sino también esos lazos que les mantenían unidos y unidas. Algunas de ellas se exiliaron, otras no pudieron o no quisieron.
Muchas siguieron manteniéndose conectadas a través de correspondencia y otras fueron quedando en el olvido, igual que su obra artística. Pero aquella fuerza que las unió marcó un antes y un después para siempre en la historia de la mujer en España. Esperanzadas, todas ellas, en que la Segunda República consolidaría todas sus demandas, vieron todas sus ilusiones truncadas cuando en 1936 estalla la guerra. Durante el conflicto, muchas artistas e intelectuales pertenecientes a la generación del 27 tuvieron una presencia muy activa. Por ejemplo, Lucía Sánchez Saunil fue militante. Tomando las armas, sí, de ellas, exactamente. Sí. Algunas, en cambio, no se posicionaban ideológicamente como Deli Tejero, ¿no? Pero la mayoría es verdad que eran de izquierdas y republicanas. Lo que está claro es que todas amaban España, pero la situación política era insoportable y les generaba mucho miedo. Las artistas que decidieron quedarse, puesto que muchas se exiliaron, estuvieron obligadas a ocultar la vida artística que habían desarrollado, iniciando así un fuerte exilio interior. Las únicas artistas que durante esos años sí pudieron seguir ejerciendo su profesión en España públicamente son las que adaptaron su producción a las temáticas aceptadas por el régimen franquista. Las que no quisieron someterse a ello, pues optaron por no publicar o por hacerlo bajo seudónimo, como Josefina de la Torre, creo, que se llamaba... Algunas de ellas, sí. Sí, bastantes tuvieron seudónimo. Muchas de... No, Carmen Conde, que se hacía llamar... También. Sí, varias, sí. Muchas de ellas siguieron creando en el exilio, como María Zambrano, Rosa Chacel, pero fueron silenciadas en la memoria colectiva. El exilio, digamos que las llevó a la inexistencia total, al desconocimiento. Si ya el hecho de exiliarse deja en la sombra a los artistas, el hecho de ser mujeres aumenta ese olvido. Al llegar la democracia, todas fueron olvidadas. Como ya sabemos y como María nos acaba de repetir, sus nombres nunca fueron incluidos en la nómina del grupo del 27. Y bueno, ahora Sara ahora que hemos enmarcado a estas mujeres en su contexto histórico, Sara nos va a contar un poco más de ellas. Vamos a empezar a entrar en detalle y ella nos va a contar una serie de anécdotas primero sobre por qué no las llamamos las sin sombrero. ¿Por qué se las llamaba así esa? ¿Por qué se las llamaba sin sombrero? Bueno, muchas gracias a todos y bienvenidos. Yo os voy a explicar por qué se las llamaba sin sombrero, como ha dicho Reme, y es que en los años 20, durante la dictadura de Primo de Rivera, todo el mundo llevaba sombrero, era como una obligación. Era un símbolo de distinción social, especialmente en las mujeres. Y el hecho de que una mujer no fuera cubierta con sombrero pues estaba considerado como de mal gusto. Pero un día, Federico García Lorca, Salvador Dalí, Margarita Manso y Maruja Mayo, que para mí era la más transgresora de todas. Lo era. Sí, pasaban por la Puerta del Sol y se les ocurrió quitarse el sombrero porque, según ellos, parecía que estábamos congestionando las ideas, palabras textuales. Y este gesto fue percibido por el público que les observaba como un símbolo de la transgresión más cruda. La gente empezó a insultarles y a apedrearles mientras se atravesaban la Puerta del Sol. Entonces, según contó Maruja Mayo en una entrevista para Televisión Española en 1980, palabras textuales de ella, entonces nos tuvimos que meter por la boca del subterráneo mientras que Federico se obstaculizaba de los insultos. Nos llamaban maricones porque creían que despojarse del sombrero era como una manifestación del tercer sexo. Y hay una anécdota también muy curiosa de Concha Méndez, que también es considerada sin sombrero, en su libro Memorias habladas, Memorias armadas, que cuenta su defensa a ultranza del sinsombrerismo de la siguiente forma. Recuerdo un pleito que tuve con mi madre una tarde que me veía salir de casa con la cabeza descubierta. ¿Pero por qué no llevas sombrero?, le dijo su madre. ¿Porque no me da la gana? Pues te tirarán piedras por la calle. A lo que respondió: me mandaré construir un monumento con ellas. Es buenísima esta anécdota. Sí. Sí, porque como veis eran muy contestatarias, es que les daba igual que, que los demás no les pareciera bien. Estaban empoderadas, eran fuertes. Eso es. Os voy a leer una pequeñita lista de los nombres más conocidos porque son muchas y no tenemos tiempo. No podemos abordarlas. Claro. La mayoría nacieron entre 1898 y 1914 y destacaron en diferentes ramas artísticas. Lo que voy a hacer es nombrarlas y decir en qué disciplina destacaron. Tenemos a Margarita Gil Roesset, que fue ilustradora y escultora, a Concha Méndez, que fue poeta, a Maruja Mayo, que fue pintora, María Zambrano, que fue filósofa,
Josefina de la Torre, que fue escritora, actriz y poeta, Ernestina de Champurcín, que fue poeta, Rosa Chacel, novelista, Margarita Manso, pintora y escritora, Margarita Ferreras, que fue poeta, Carmen Conde, escritora, Ángeles Santos, pintora, María Blanchard, que también fue pintora, al igual que Rosario de Velasco, Elena Fortún, que fue escritora, Justina Ruiz de Conde, que fue filóloga, Deli Tejero, pintora, ilustradora y escritora, Lucía Sánchez Saornil, que fue poetisa, Consuelo Verges, que fue traductora, periodista, escritora y biógrafa, y Ángeles Santos, que fue pintora. Y lo que les unía a todas, lo que tenían en común, eran unas apasionantes y al mismo tiempo difíciles vidas llenas de obstáculos. Increíble, sí. Una libertad creativa, atrevida, transgresora y extravagante, en algunos casos. Pero la que más destacó, bajo nuestro punto de vista quizá, en cuanto a anécdotas, fue Maruja Mayo, porque en una ocasión, junto con Margarita Manso, con Dalí y con Buñuel, fueron al monasterio de Silos, que está en Burgos, y no podían entrar mujeres, entonces ellas querían hacer la visita, pero no se les permitía el acceso. Y resolvieron el problema poniéndose las chaquetas de vestir de Dalí y de Buñuel como pantalones, y según cuenta Maruja, fuimos las primeras previsoras del travestismo a la inversa. Además, Maruja Mayo participaba en un concurso de blasfemias en el Café San Millán, que estaba ubicado en la Latina, y fue la ganadora de ese concurso frente a Rafael Alberti y a otros tertulianos. Eso dio pie más tarde a que durante una charla de cine con Buñuel se metiera con ella de manera cariñosa y le dijera: queda abierto el concurso de menstruación, Maruja Mayo tiene la palabra. Es que Buñuel era machista, pero... Sí, pero mucho. mucho, sí. Además, Maruja acudía a actos públicos desnuda con una Sí, biblioteca Maruja era encima tremenda. y de repente se lo abría. Le daba todo lo mismo, sí. Sí, pero vamos, la conclusión es que a pesar de esto, la obra masculina regresó a España y se incluyó en los libros de texto, y en cambio ellas, casi un siglo después, pues siguen todavía demasiado presentes en el olvido y sin formar parte de la edad de plata de las letras hispánicas. Así es. Y la idea que tenemos muchos de nosotros de ellas es que eran señoritas de buena familia, que no tenían nada que hacer, que estaban aburridas. Y bueno, esa es la idea que a lo mejor nos podemos hacer a primera vista, ¿no? Porque en aquella época pues había que tener unas ciertas comodidades, un cierto colchón económico, como se suele decir, para poder dedicarse al arte, a la filosofía, a las correrías que ellas tenían. Pero luego nos encontramos con algunas de ellas, como Lucía Sánchez Saornil, o Margarita por ejemplo, Ferreras tampoco tenía una Ferreras, solvencia económica. por ejemplo, o Luisa Carnés, que también es otra de ellas, y que eran personas humildes, de familias, digamos, trabajadoras, y que ellas con su empeño, con el impulso que las guiaba y con esta determinación tan fuerte que tenían, pues consiguieron salir adelante y meterse un poco en este mundillo, aunque no podían participar en las reuniones del Liceum Club, porque bueno, pues había que pagar una cuota que ellas no podían pagar, pero sí que consiguieron también hacerse un hueco en este mundo que luego truncó la guerra civil, y muchas de ellas incluso participaron en el frente porque eran sindicalistas o eran militantes de la CNT o anarquistas, entonces estuvieron en primera línea del frente de batalla. Sí. Luego es verdad que otras eran de familias acomodadas, pero aún así se buscaron la vida y nunca quisieron doblegarse a lo que sus familias... Ni a vivir de los vivían. Hombres. Eso era lo que pasaba, ¿no? Eso es, aunque se casaran luego, aunque muchas de ellas se casaron, pero tenían su profesión separada del marido. Y claro, es curioso, por ejemplo, que cuando hablamos de María Teresa León decimos: María Teresa León, la mujer de Alberti. A nadie se le ocurre decir: Alberti, el marido de María Teresa León. Entonces siguen unidas, ¿no? Como Concha Méndez, que era la esposa de Manuel Alto Laguirre. Es verdad. Entonces sigue estando presente como que iban detrás de los hombres. Es verdad. Y vamos a empezar a hablar... ¿Quién empieza? Pues voy a empezar yo con Concha Méndez, precisamente. Vale. Gracias a la labor de su nieta, Paloma Eulacia Alto Laguirre, las memorias de Concha Méndez salieron a la luz en 1990. Ella, su nieta, con mucha paciencia, recopiló 17 horas de grabación, entrevistando a su abuela cuando ya ella era octogenaria,
y consiguió sacar estas memorias a la luz que son apasionantes. Voy a intentar resumir porque es que la vida de Concha Méndez, bueno, como la de todas estas mujeres, es muy intensa, es verdad. Y ella, bueno, la obra os la recomiendo, se llama Memorias Habladas, Memorias Armadas. Es un documento excepcional y bueno, no solamente habla de ella, sino de todas estas mujeres y hombres que la acompañaron en esas peripecias. Entonces, como os decía, Concha Méndez es quizás una de las más conocidas, pero unida a su marido, a Manuel Alto Laguirre. Y no solamente a él, sino a otros dos hombres de la generación del 27 que ahora os comentaré. Ella nació en Madrid en el año 1898, que como sabéis es un año muy marcado para la historia española, el desastre del 98, la pérdida de las últimas colonias, de lo cual surgió la generación del 98 con Unamuno, Machado, Pío Baroja. Y también es el año en que nacieron Lorca, Dámaso Alonso y Vicente Alexandre, por ejemplo. Pertenecía a una familia adinerada, su madre era aristócrata, su padre era el director de la Casa de la Moneda, eran 11 hermanos, era una familia muy conservadora. Ella siempre se consideró a sí misma como la oveja negra de la familia y sus reflexiones, ideas y reacciones nunca fueron comprendidas por sus padres ni aprobadas. La anécdota que ha contado antes Sara pues lo demuestra. Es que no solamente no le permitieron acceder a una educación superior, que las mujeres ya podían acceder a la universidad en aquella época, es que ni siquiera le dejaban leer. O sea, ya simplemente... A muchas les pasaba eso, tenían problemas, ¿no?, con las madres, que a las madres les preocupaba que las hijas leyeran tanto. Pero les parece increíble, pero no, o sea, si la veían leyendo un libro o aunque sea el periódico, ya eso era motivo de escándalo y de reprimenda, o sea, que ella tuvo que leer a escondidas. Y bueno, ella era muy deportista, era muy buena nadadora, le gustaba mucho el charleston, el jazz, era muy moderna. Ellos veraneaban en San Sebastián, como las familias ricas de la época, y allí conoció a Luis Buñuel un verano. Ya tenía 18 años, el 16, se hicieron novios y estuvieron juntos durante 7 años. Y esto Buñuel lo llevaba a escondidas porque nunca se la quiso presentar a sus amigos de la residencia de estudiantes. Durante esos 7 años, Concha le insistía para que se los presentara y él siempre se negó. Entonces ella era la novia desconocida para sus amigos y ella estaba pues, siempre queriendo conocerles. Al final lo que pasó es que Buñuel se fue a París, bueno, se separaron y entonces ella vio la oportunidad de poder conocer a los amigos. Ahí tuvo un encuentro con Lorca que es súper divertido, no me da tiempo a relatarlo, pero está en sus memorias o incluso en la Sin Sombrero 1 también aparece la anécdota y a raíz de ella de hacerse amiga de Lorca pues pudo conocer a todos los demás y sobre todo con Maruja Mayo trabó una amistad intensísima porque es que las dos eran muy parecidas en carácter. Muy alocadas, ¿no? Muy alocadas, muy deslenguadas, les daba igual todo. Y entonces son famosas sus correrías nocturnas por Madrid. Entonces, bueno, se iban a los garitos, o sea, hacían cosas que no estaban permitidas a las mujeres en aquel momento. Entonces ella encontró en ese grupo de amigos pues gente que tenía sus mismas aspiraciones, sus mismas inquietudes. Y bueno, hay muchísimas anécdotas. Sara os ha contado algunas de ellas. Participó en 1926 en la fundación del Liceum Club, ella sí que fue socia, se hizo muy amiga de Alberti, que fue su mentor literario y gracias al cual empezó a escribir. Ella le enseñaba sus poemas y él pues le iba corrigiendo y la iba ayudando hasta que empezó a publicar en 1927 su primer poemario y también incluso el guión de una película que se llama Historias de un taxi. A todos ellos les gustaba muchísimo el cine. Imaginaos pues que en aquella época era cuando el cine empezaba a surgir y a todos les apasionaba. Bueno, Buñuel, por ejemplo, se dedicó luego al cine. Y Concha Méndez escribió varios guiones de películas. Y luego, en 1929 se escapó literalmente de su casa. O sea, cogió una maleta sin dinero, dejó una nota a su familia y se marchó a Inglaterra. Allí estuvo 6 meses, luego volvió y se marchó poco después a Buenos Aires. Allí quizás pasó los años más felices de su vida. Se hizo muy amiga de Consuelo Vergés, que antes ha hablado Sara de ella. Trabajaban allí en la embajada en Buenos Aires. Y allí publicó otro poemario más. Y es que claro, tenemos el tiempo muy ajustado, pero os quiero leer un poema que ella escribió mientras estaba allí,
realmente ahí tuvo su estancia más feliz. Dice, al nacer cada mañana me pongo un corazón nuevo que me entra por la ventana. Un arcángel me lo trae engarzado en una espada, entre lluvia de luceros y de rosas incendiadas, y de peces voladores, de cristalitos y alas. Me prendo mi corazón nuevo de cada mañana, y al arcángel doy el viejo en una carta lacrada. Este poema está dedicado a Maruja Mayo, y escribió un libro de poemas dedicado a sus amigos de Madrid, lo cual, bueno, pues también podemos pensar que tenía un poco de nostalgia de ellos. Y luego regresó en 1932, para entonces era una escritora bastante conocida, y además las circunstancias en España habían cambiado para mejor. Se había proclamado la Primera República y las mujeres ya tenían unas condiciones de vida mucho mejores. Más libertades, más derechos, pues ya podían acudir a las tertulias en los cafés, a las reuniones de la Revista de Occidente, que antes nos hablaba Reme. Y bueno, pues era otra, ella encontró un Madrid pues mucho más en el cual podían desarrollar mejor su vida. Y Lorca le presentó en uno de esos cafés a Manuel Altolaguirre, que era 7 años más joven que ella, es otro de los miembros de la generación del 27 más conocidos. Se enamoraron, crearon una imprenta en la que editaron revistas literarias y libros. Y bueno, es muy gracioso porque ella siempre contaba que ella trabajaba allí con un mono azul de obrero y salía a la calle tal cual, o sea, iba por la calle con el mono. Y claro, la gente se la quedaba mirando porque en aquella época una mujer con mono, incluso con pantalones, o sea, ni siquiera se veían mujeres con pantalones, pero es que le daba igual lo que, lo que pensaran de ella. Se casaron en 1933 y tuvo que ser una boda muy curiosa, una boda muy surrealista, por lo que parece, por las cosas que se cuentan en sus memorias. También os recomiendo que leáis sobre ello. Como testigos hubo varios miembros de la generación del 27, incluso Juan Ramón Jiménez, que era muy amigo de ellos, estuvo allí como testigo. También Luis Cernuda, que también fue muy importante en la vida de Concha, luego os contaré más, porque se hizo muy amigo de la pareja y bueno, se veían casi a diario. Siguieron con su trabajo de impresores y editores, editaron la revista Héroes, en la que escribían muchos de los autores. Luego, bueno, lo que le ocurrió después es que su primer hijo murió al nacer, entonces eso fue para ella su primera experiencia dura, digamos, en la vida. Y luego escribió unos años después un poemario dedicado a esta experiencia. Tenía el poema, pero creo que no me va a dar tiempo a leerlo, luego al final sí me da tiempo. Pero sí que os recomiendo que lo busquéis. Niño y sombras, aparecen poemas en internet. Estuvieron en Londres, nació su hija Paloma, y volvieron en 1935. Concha retomó su carrera literaria y el trabajo en la imprenta. Pero claro, esto duró poquito porque luego enseguida llegó el golpe militar y bueno, pues ella recuerda que vieron a Federico la misma mañana en que luego por la noche tomó un tren en dirección a Granada para no volver jamás, y eso también le impresionó mucho. Después de que estallara la guerra, Manuel se quedó en Madrid en el frente. Sabéis que muchos intelectuales formaron la Alianza de Intelectuales aquí en Madrid, y muchos participaron en el frente de batalla, y Manuel entre ellos. Concha se fue al extranjero con su hija, estuvieron en Londres, en París, en Bruselas, volvieron a España y desde España ya partieron, ya al final de la guerra se fueron a Cuba, donde estuvieron varios años, y luego a México. Entonces lo que ocurrió fue que Manuel conoció a una mujer cubana y dejó a Concha, la abandonó. Entonces bueno, pues esto fue otro duro golpe para ella. Y además, bueno, Manuel volvió más tarde a España y murió en España en un accidente de tráfico junto con esta mujer con la que se casó. Volvían porque él también se dedicó al cine, Manuel Altolaguirre, volviendo del Festival de San Sebastián, pues murieron en un accidente de tráfico. Era muy habitual, o sea, si leéis, yo cuando leo muchas biografías, y muchísima gente que en aquella época moría en accidente de tráfico. Entonces, bueno, pues al final Concha se sumió en una etapa un poco depresiva y estuvo casi 3 décadas
sin escribir nada, hasta 1979, que volvió a aparecer un poemario suyo, y en el 81 el último, Entre el soñar y el vivir, dedicados a su esposo. Y ella se quedó en México con su hija luego se casó, tuvo nietos, vivían todos allí juntos en dos casas que estaban una al lado de la otra. Y entonces lo que os contaba antes es que Luis Cernuda estuvo alojado en esta casa, en una habitación alquilada, hasta que en 1963, como sabéis, pues de repente una mañana la hija de Concha, pues al extrañarse de que no bajara a desayunar, subió y se encontró a Luis Cernuda tirado en el suelo, que había fallecido a causa de un infarto. Y entonces Luis Cernuda siempre se le ha considerado un hombre frío, distante, huraño, casi hostil, pero Concha Méndez dice que siempre fueron muy, muy amigos, y con su familia tuvo una relación muy, muy íntima, y incluso los nietos de Concha eran para Luis casi como sus propios nietos. Sabéis que Luis pues nunca tuvo hijos y menos nietos, claro, entonces tuvo una relación muy, muy cercana y muy, muy intensa con Luis Cernuda. Y claro, yo no sé si Luis Cernuda, en caso de haber sobrevivido a Concha Méndez, hubiera hablado de ella en sus memorias. El caso es que ni Buñuel ni Alberti, por ejemplo, lo hicieron. Sí, o sea, eso es bastante habitual. Tampoco habló de Maruja Mayo nunca Alberti. Entonces, claro, si ni siquiera sus propios amigos y compañeros de peripecias y trayectoria vital y artística hablaron de ellas, pues ¿por qué iban a recordar los libros de historia y de literatura si ni siquiera sus propios compañeros lo hicieron? Entonces, bueno, afortunadamente homenajes como este que estamos haciendo hoy ayudan a rehabilitar su obra y su memoria. Me gustaría leeros algún texto, si me da tiempo luego al final, porque realmente Concha Méndez era una escritora, era una poeta muy buena. No tuvo casi educación, realmente no pudo acceder a la educación superior, pero tenía un talento y una intuición y unas ganas de poder desarrollar este talento, y entonces eso le hizo que fuera una autora excepcional. Ahora os va a hablar Sara de Marga Roisset, que es otra de las en sombrero, y también es muy interesante. Su vida fue cortita pero muy intensa. Sí, de hecho yo voy a hablar muy poquito porque apenas hay información sobre ella. Margarita Gil Roisset fue como he dicho antes, una escritora, una pintora y una escultora española que nació en 1908 en Las Rozas y murió también en Las Rozas en 1932, con 24 años, de un disparo en la cabeza dentro de un torreón. Se sabe muy poquito de su obra artística porque se empeñó en destruir casi todas sus huellas. Destrozó sus esculturas, rasgó sus ilustraciones y carbonizó casi todos sus poemas. Era una joven con una belleza extraordinaria y sus profundos ojos verdes llenaban de esperanza a aquellos a quienes observaba, pero no quedaba esperanza para ella misma. Es verdad que ella sí que pudo disfrutar de una educación exquisita, que aprendió idiomas, que estudió música también, y a los 12 años ilustró un cuento para su hermana Consuelo, y a principios de los años 20 comenzó a esculpir. Fue considerada como la primera escultora en piedra, pero su empeño de no dejar tras de sí ningún tipo de rastro de su obra pues hizo difícil calibrar el nivel de su producción, que pese a todo se consideró altísimo. Pero su tormento comenzó cuando conoció a Juan Ramón Jiménez y trabó amistad con él y con su mujer Zenobia, a la que incluso esculpió en un busto. Y a medida que fue pasando el tiempo, estaba encandilada por la personalidad del poeta y quedó enamorada de él. Intentó luchar contra ese sentimiento, pero al final no pudo y cedió ante él. Entonces, muy frustrada por el hecho de que Juan Ramón Jiménez estaba casado, el mismo día de su suicidio, escribió en su diario: Zenobita, vas a perdonarme, me he enamorado de Juan Ramón. El propio Juan Ramón guardó sus escritos hasta su muerte y llegó a proyectar un libro dedicado a Marga, con prosas y poemas inéditos, junto a un relato de la historia, que me parece que se llama Españoles en tres mundos. No estoy muy segura, pero creo que ese es el título del libro.
Y una de las curiosidades que rodean a esta autora es que se habla de que el autor del Principito plagió una de sus ilustraciones, dado que Margarita la había dibujado con anterioridad en uno de sus libros infantiles, que no se sabe muy bien si es cierto o no. Sí, porque también se dice que es al revés, que fue También ella, se dice, sí. que ella le conoció las ilustraciones y luego la reprodujo. Sí. Pero bueno, también podría ser lo que tú dices. Sí, no se sabe, No se sabe a ciencia cierta. Uno de los únicos manuscritos que se conservan de ella son 68 páginas, escritas a lápiz, con letra muy grande, sin apenas fechas, y con frases inacabadas e indescifrables, con un regazo de puntos suspensivos, y un texto ahogado en sus más profundas tristezas, que dejó Marga en la casa de Juan Ramón Jiménez la misma mañana que se disparó. No se sabe si fue para que el poeta lo leyera y se diera cuenta de su amor desesperado, o para que lo guardara para siempre. El caso es que Juan Ramón no creyó que fuera nada importante y no lo abrió hasta el día siguiente, cuando ya Marga se había pegado un tiro en la casa de sus tíos de Las Rozas, después de pasar por el cantero y destruir todas las esculturas que tenía allí. Seguramente lo escribió en el último mes de su vida, cuando las visitas a la casa de Juan Ramón y Zenobia eran muy regulares y eran demasiado habituales, porque esculpía con vigor el busto de la esposa de Juan Ramón. Y lo empezó a escribir cuando ya sabía el final, cuando ya tenía tomada la decisión de quitarse del medio, y la verdad es que es muy poético y muy explícito. Tengo aquí un pedacito que es muy cortito, si da tiempo lo voy a leer. Sí, léelo. Y es que ya no quiero vivir sin ti, ya no puedo vivir sin ti. Tú, como sí puedes vivir sin mí, debes vivir sin mí. Mi amor es infinito, la muerte es infinita, el mar es infinito, la soledad infinita. Yo con ellos, yo con lo infinito. Qué dulce es el amanecer del día último, noche última, que querría tanto a tu lado, y estoy sola, sola. Yo así en la vida estoy, pero en la muerte ya nada me separa de ti. Muerte, cómo te quiero. Entonces la obsesión y la desilusión y junto a la tristeza, pues fueron creciendo en el alma de Marga, sin ningún tipo de compasión ni freno. Y Juan Ramón es verdad que quiso ayudarla en su formación como artista, pero sin dar un paso más allá. Entonces Juan Ramón le dijo: tienes que irte a París o Londres y conocer a los grandes artistas y aprender de ellos. A lo que ella respondió: ¿de verdad quieres que me vaya? O sea, estaban como en dos puntos diferentes. Y Juan Ramón es verdad que no quería que le quisiese, no quería que descompusiese su vida. Tú absorto, concentrado en lo inmenso, escribía Marga. Me parece que tendré que morirme triste, sin beso, ni corazón, ni voz de plata, ni versos. Imaginar, siempre imaginar, y yo no sé si en ese momento sabré engañarme aún o moriré de pena. Qué bonito. Sí, realmente, una de las obras que sobrevivió fue justamente el busto de Zenobia. Porque ella tenía como 500 obras y destruyó casi todas, pero bueno, aún así se conservan unas 100. Y era impresionante, era un talento, era una niña prodigio. Y es una pena lo que le ocurrió. Además es que Zenobia tampoco lo tomó mucho en cuenta porque parece ser que estaba muy acostumbrada a que las alumnas de Juan Ramón se enamoraran de él. Parece ser que, no sé si, bueno, los que visteis hace 2 semanas la participación de Eduardo Moedano, que lo tenemos aquí, hablando de Juan Ramón Jiménez, nos comentó que Juan Ramón Jiménez era un hombre bastante atractivo, por lo que parece, y muchas mujeres se enamoraban de él, muchas mujeres jóvenes incluso, y Marga fue un ejemplo, y es una pena, porque ella era una persona muy talentosa y nos perdimos a una gran artista. Sí, vete a saber lo que nos hubiera podido dejar. Sí, pues hubiera tenido una carrera muy larga, como la de Maruja Mayo, seguramente. Y Reme también nos va a hablar, Remedios, de otra de estas mujeres. Sí, yo os voy a hablar de Margarita Ferreras, que seguramente a muchos ni os suene, porque Margarita Ferreras es un poco una de las grandes desconocidas, dentro de que no conocemos mucho, por desgracia, ninguna de ellas, pero bueno, siempre hay nombres que nos llegan más, pues el de Concha Méndez, Maruja Mayo, igual de Marga Gil Roset también. Pero Margarita Ferreras, pues como os digo, era una poetisa maravillosa, pero muy poco se ha sabido de ella, así que voy a ser breve, por desgracia, porque no hay mucha información. Bueno, la poetisa Margarita Ferreras
nació en Alcañices, Zamora, en 1900, y no sabemos ni cuándo ni dónde murió. Como os digo, resulta muy difícil saber con precisión quién fue realmente ella, porque después de la guerra, se la pierde totalmente el rastro, no se sabe nada. Margarita, sabemos que llega a Madrid muy pequeñita, con su madre se había quedado viuda, y bueno, viven las dos juntas. Parece que no tenían mucha solvencia económica, como os he comentado. Y bueno, la niña cuando se hace adolescente, pues es una persona ya muy inquieta, ¿no? Y pues pronto empieza a rodearse del mundo intelectual, ¿no? Lo va buscando. Participa en el Liceo, un club femenino con las artistas de la época, se hace socia del Ateneo de Madrid y aparece en la relación de socios de la Sociedad de Cursos y Conferencias de la Residencia de Estudiantes. No la Residencia de Señoritas, sino de Estudiantes, que es donde estaban ellos, Dalí, Buñuel, etc. Junto a otras sin sombrero. Ella estaba introducida en el círculo intelectual de Madrid, compartía cenas y tertulias con Concha Méndez, Altolaguirre, Carmen Conde, etc. Y su nombre consta en publicaciones como participante en recitales poéticos o como colaboradora en alguna revista. Pero no sabemos exactamente de qué vivía, o sea, cuál era su profesión. Se dice que trabajó como actriz, pero no podemos afirmar esto. También se habla que tuvo muchos romances, entre ellos con el infante Fernando de Baviera, que era primo de Alfonso XIII. Margarita fue muy criticada por los hombres y quizá envidiada por las mujeres. Su libertad era un auténtico escándalo público. Por aquellos años se divulgó el rumor de que era una mujer fatal. Pues lo cierto es que, por lo que sabemos de Margarita, era una mujer inteligente, atrevida, provocadora, pues una auténtica femme fatale, ¿no?, para los cánones de la época. Hasta Manuel Azaña habla de ella en una carta que envía al dramaturgo Cipriano Rivas Cherif, que os voy a leer lo que dice ella. De Margarita Ferreras, que es socia del Ateneo, estuvo en la sesión y al terminar comentaba con un corro mi discurso. Dijo que yo le parecía un hombre frío, sereno, y le preguntó a Ángel Galarza si yo era sensual. No supieron y no contestaron. Mi tierna esposa está muy escandalizada con tales curiosidades de la Margarita, y supone ella que hasta entre las malas debe de haber clases, unas más desvergonzadas que otras. Bueno, pues de esta misteriosa poeta sabemos que en 1932 publica su primera y única obra. Se trata de un poemario editado por Concha Méndez y Manuel Altolaguirre, llamado Pez en la Tierra. La obra es totalmente original, vanguardista, moderna. Según la opinión de críticos, es una de las obras más innovadoras de su generación y fue muy alabada, ¿no?, por la prensa de la época. Hay un ejemplar, por cierto, firmado por ella en la Biblioteca Nacional, sí, y tiene correcciones de su puño y letra. Yo no lo he visto, pero me gustaría. Sí. El prólogo del libro pertenece a Benjamín Jarnés, que alaba la expresividad de los poemas, la ausencia de artificios, lo define como, cito textualmente, realismo ardiente que se eleva a planos místicos, nunca empujándolos hacia la baja sensualidad, poesía vigorosa y recia, por lo bien prendida a la tierra, pura y desnuda llega la poesía hasta los labios de la autora. Bueno, lo cierto es que, aunque a día de hoy los versos de Ferreras tampoco nos resulten muy rompedores ni escandalosos, pues si tenemos en cuenta la época en que fueron publicados y que fueron publicados por una mujer, son bastante modernos y bastante atrevidos. Voy a leer alguno de ellos. No moriré mientras tú vivas. Desesperadamente mis raíces se alargan. Eres agua y te busco. Me revuelco como un pez en la tierra cuando tú pasas. Ese mismo año, 1932, aparece la última publicación que se le conoce. Son dos poemas editados en la revista Héroe, que nos ha comentado María, dirigida por Concha Méndez y Manuel Altolaguirre. Y bueno, estos poemas estaban incluidos en el poemario Pez en la Tierra y fueron titulados en la revista como Con las venas abiertas y Llamas de azucena. Pues este libro y las colaboraciones en Héroe son las únicas obras que hemos encontrado de la autora. No se ha sabido más de ella. Supongo que habría escrito mucho más, pero esto es lo que nos ha llegado. Se ha perdido. Voy a leeros Con las venas abiertas. Siempre esos ojos fríos. ¿Quién me llama desde su fondo turbio? Densas emanaciones, malsano escalofrío de carne soñolienta. Quiero huir y no puedo. Quedaré diluida en la mirada ciega. Quiero hablar y no puedo. Voy a morir ahogada en esas platas muertas. Cómo corre mi sangre y yo me siento ligera. Voy dentro de tus ojos
con las venas abiertas. Desde entonces no volvemos a saber más de ella. Deja de aparecer en la prensa y nadie sabe lo que sucedió, perdimos su rastro. Pero sí se descubre la existencia de correspondencia entre Margarita y Unamuno entre 1933 y 1935, por lo que se sabe que Margarita, en contra de su voluntad, fue ingresada en un sanatorio mental por sufrir crisis nerviosas, sí. Y según cuentan las cartas, debió sufrir muchísimo. Y ella, en esas cartas, pide, siempre hace alusión a esa ternura que tanto le falta, que nunca tuvo, ni siquiera de niña, ¿no? También, la relación que debía de tener con su madre debía de ser bastante complicada. O sea, la estabilidad mental de la madre debía ser también otro tema, ¿no? Pero bueno, ella siempre pues se nota esa carencia de ternura, siempre pide, ¿no? ese cariño que le falta. Y bueno, podemos observar una auténtica soledad. Voy a leeros una carta porque creo que es la más impactante. ¿Nos da tiempo? Sí, 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 sí. Vale. Esta es una de las cartas que le envía Unamuno. He sufrido mucho recluida en un sanatorio de enfermedades nerviosas. Debí seguir el tratamiento en casa, pero a mi lado faltó una voluntad enérgica y los médicos convencieron a mi madre de la necesidad de un aislamiento total. Y una noche trágica me llevaron a viva fuerza al sanatorio, al enfermatorio. Protesté, grité y me encerraron en una habitación alta pintada de amarillo, con una cama atornillada al suelo y sólida puerta de hierro que cerraban implacables. Me moría de miedo. Entre el sopor de los narcóticos oía los gritos alucinantes de las locas y pasaba horas y horas acurrucada en un rincón como un animal enfermo, entre congojas de agonía y súplicas de una ternura que nadie quería darme. Rodeada de seres mecánicos, insensibles al dolor humano, comprendí que lo mejor era fingir una conformidad que no sentía. Creí ahogarme de angustia, me cruzaba el pecho un dolor de llaga. Al final quedé petrificada, ausente, sin lágrimas ni voz. No me queda ningún amigo. ¿Sabes? Debió de sufrir muchísimo. De todas formas, era muy habitual en la época que a las mujeres las internaran en psiquiátricos, ¿no? En sanatorios, como se llamaran, simplemente porque a lo mejor... Crisis nerviosas, ansiedad. Crisis nerviosas, sí, por simplemente ya las llamaban histéricas y ya pensaban que tenían alguna enfermedad psiquiátrica y las internaban allí. Y debía de ser horrible la experiencia y muchas no salían ya. Que no sabemos si será el caso de no, ella. ella salió de allí. Ella salió de allí. Y bueno, a lo largo de estas cartas, que son 7 en total, la última fechada en 1935, como os he dicho, Margarita suplica ayuda a Unamuno, ¿no? Le pide que le escuche, que le permita ir a visitarle, pero lo que no sabemos es si Unamuno respondió a alguna de esas cartas. No hay constancia de ello. En una de ellas puede leerse, por eso te digo que salió de allí, porque ya en 1935 escribe: despierto siempre con una náusea de todo lo inmediato. La casa, las cuentas, los gritos de mi madre, el malestar físico, la falta absoluta de ternura. Ella siempre se queja, ¿no?, de esa ternura que tanto le falta. Bueno, pues suponemos por estas cartas que obviamente de esta femme fatal seductora pues poco queda, ¿no?, y que estaba sumida en una absoluta soledad. Lo único que sabemos desde entonces es por quien fue su editor, Manuel Alto Laguirre, quien cuenta que en 1937 se la encuentra en Valencia y, según él cree, consigue un pasaporte y huye de España. Pero realmente, bueno, es su opinión, no sabemos dónde fue ni si esto es cierto. Solo se sabe por el Padrón de Madrid que en 1940 vivió aquí muy cerquita, en la calle Atocha, número 55, en una pensión de mala muerte, pobre y sola. Y es sorprendente porque en su estado civil pone que es viuda, pero no sabemos absolutamente nada de aquel matrimonio, ¿no? En 1964 se descubre un documento que atestigua que sigue viva, sola, en la miseria y enferma, y que había regresado a Zamora, su ciudad natal. Tenía entonces 64 años, y nada más sabemos de ella. La poeta injustamente olvidada sigue estando ahora desaparecida. O sea, que habría mucho para investigar. Habría mucho todavía, porque ni siquiera sabemos dónde murió ni cuándo. Eso se podrá... Bueno, sí, es una labor de investigación. Es claro, una labor de investigación. buscar documentación sobre ello. Exacto. Pero qué pena, ¿verdad? Qué que no pena. haya trascendido más de ella. Pues Muchas sí. gracias, Remy. ¿Habla Sara? Pues vamos a ahora leer unos poemas de Agustina Champurcín, que nos ha traído
José Eduardo Moedano, que es otro de nuestros amigos, y es otra de estas mujeres relevantes. No sé si nos puedes dar alguna pincelada sobre ella. Sí. Porque ella sí que era una mujer de la, digamos, no sé si de la aristocracia, pero sí de una clase social alta, ¿no? Sí, así es. Que estuvo bien educada y que tuvo acceso a una educación mejor que la que tuvo la pobre Margarita, digamos. Bueno, buenas tardes, un placer para mí estar una tarde más en la Forja de las Letras. Como bien dice María, pues bueno, Ernestina de Champurcín sí que nace en una familia adinerada en Álava en 1905. Era una familia católica y tradicionalista. Quienes sepáis de historia de España, pues bueno, el País Vasco y Navarra eran baluartes del carlismo y cuando uno dice tradicionalista, allí eran muy tradicionalistas. Y aún así, pues bueno, ella va evolucionando ideológicamente, sobre todo cuando se proclama la República. Viene de una educación refinada, hablaba inglés y francés, y cuando se proclama la República, pues ella va relacionándose cada vez más con estos círculos culturales que habéis ido comentando, sobre todo republicanos y de izquierdas. Ella se relacionaba o intentó relacionarse, vio en Juan Ramón Jiménez su modelo a seguir, lo buscó activamente como su mentor, hasta que por fin, un poco casualmente, pues bueno, ya va estableciendo una relación cercana con Juan Ramón Jiménez. Hoy en día, en general para el público, pues Juan Ramón, como comentábamos hace 2 sábados, nos parece un escritor pues lejano, ¿no?, que se menciona en los libros, pero si preguntamos ¿quién ha leído algo de Juan Ramón? Pues no mucha gente. Hemos leído más pues de García Lorca, de Miguel Hernández, ¿no? Pero Juan Ramón en aquella época era un escritor muy influyente. Y de hecho le concedieron el Premio Nobel de Literatura, como bien sabemos. Ernestina, pues bueno, se introduce en esos círculos que por clase social no le correspondían, y le ocurre que, a pesar de ser una excepcional escritora, incluso merecedora del Premio Cervantes, porque Ernestina falleció en 1999, con 93 años. Le podrían haber concedido el Premio Cervantes, pero le ocurrió que como era una escritora a medio camino, digamos que era de centro. Ernestina tiene tres épocas literarias. Antes de la Guerra Civil escribe de temas románticos y amorosos. Su obra es muy sensual, incluso diría que erótica. Yo cuando he leído a Ernestina de Champurcín, me ha parecido una mezcla entre Gustavo Adolfo Bécquer en ese romanticismo y la poesía mística del Siglo de Oro. Tiene influencias muy claras. ¿De Lope de Vega, quizás? Bueno, Lope tuvo una época muy mística, como bien sabéis. Tiene influencia de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz. Ella era lectora asidua de aquellos autores. Y su feminismo, ella no entendía el feminismo como me están discriminando los hombres, pues me busco un círculo de sororidad y aquí nos ayudamos unas a otras. No, ella quería estar presente donde estaban los hombres, publicar en revistas de hombres y hablarles de igual a igual. De igual, claro. Y bueno, he traído tres poemas breves.
Ernestina era una grandísima escritora, como os comentaba, merecedora, por supuesto, de ser estudiada en el colegio, y os recomiendo encarecidamente su lectura. Veréis una evolución, como comentaba, del romanticismo a la mística, y luego cuando vuelve a España en el año 71-72, tiene una tercera época literaria en la cual pues ella recuerda ya, ¿no?, con sus 60 y tantos años, todo lo vivido antes de la guerra y en el exilio, y se vuelve una poesía más melancólica, ¿vale? De la primera época más romántica, quería leer el poema Tú no sabes aún. Tú no sabes aún que he cercado tu orilla, que sueñas por la noche el color de mis ojos, que tus manos en sombra dirigen su tanteo hacia mi soledad. Ignóralo así siempre. Yo hago el pared tinieblas en el limpio sendero que oyen las verdades. Plegaré la inconsciencia como una senda inmóvil sobre tu laxitud. Nunca sabrás que en ti la fuerza se desnuda para erguir hasta el cielo el soplo de mi vida. Que tus labios se mueven al encuentro de un beso modelado en mi boca por tu ardiente obsesión. Ignóralo, y así desechará mi gesto la rígida cautela que detiene el impulso, e invadiré gozosa la atmósfera profunda que arrebata en su cauce lo más puro de ti. Voy a leer un poema que se llama 3 palabras, en el cual veréis una evolución de ese romanticismo a la mística. Este me recuerda mucho al estilo de Gustavo Adolfo Bécquer, y dice así: 3 palabras, 3 clavos sujetándose el cuerpo, 3 alas en mi alma sosteniéndome el vuelo. El día se hizo luz cuando rompí el silencio. Después, tú ya lo sabes, resucité hacia adentro. Fui distinta y la misma. Me despojé en secreto y me quedé sin mí por llenarme de cieno. 3 palabras, 3 clavos para aquietar mi cuerpo y despertar mi alma. 3 flechas en lo eterno, 3 dones de tu amor. 3 rosas en mi cieno. Y finalmente quería leer uno que se titula Amor de cada instante. Que es de su última época, a lo mejor. Es místico. Bueno, místico con ese toque romántico que ella tiene. Y a veces no sabes si habla de Dios o habla de un hombre. De un amor carnal. De un amor carnal. Amor de cada instante. Duro amor sin delicias. Cadena, cruz, cilicio. Gloria ausente, esperada. Gozo y tortura a un tiempo. Realidad de los siglos. Gracias por ser y estar en el nunca y en el siempre. Pues mi ejercicio ahora es amarte en la ausencia y aferrarme a esta nada, porque también es tuya, y beber ese polvo de soledad y vacío que es tu don del momento y tu clara promesa. Y por eso me obstino contra lo más cercano, huyendo de lo fácil, metal a flor de agua. Y si acepto por ti, que todos entienden, por ti también me acojo a lo que nadie sabe. Y así voy caminando por este desconcierto oscuro y luminoso, por este amor amargo, veteado de gloria. No sé si os habéis fijado que he intentado hacer hincapié en los tú y en el ti, es porque los escribe con mayúsculas. Por eso sospecho que en este caso habla de Dios. Habla de Dios al ponerlo en mayúsculas. Sí. Pues muchísimas gracias, José Eduardo, por tu intervención. Vamos Gracias. A vosotros. ¿Me presento así, Guillermo? Bueno, te presento yo, de si verdad, quieres. sí. Pues ya que está ahí. No, pero vente para acá ahora. Venga, vale. Bueno, os voy a presentar a Guillermo. ¿Cómo era tu apellido? Romero. Romero, Vale. es verdad. Guillermo Romero. Guillermo Romero, yo coincidí con él en Toledo y además recuerdo que él hace rutas turísticas por Toledo y hace años ya de esto
estábamos caminando por Toledo, yo estaba escuchando una de sus maravillosas rutas, que os recomiendo, oyentes nuestros. Luego dejo la tarjeta, ¿vale? Luego pasamos la tarjeta. No, es verdad que es el mejor, ¿eh? Es el mejor. Bueno, pues en una de estas rutas empezó a hablarme de no sé quién de ellas, pero alguna de las sin sombrero, ¿te acuerdas? Y entonces yo me quedé fascinada con este tema y empezamos a hablar, y yo a raíz de ahí empecé a investigar un montón, o sea que fue un poco el que en realidad... Sí, gracias a cual estamos aquí. Así que pasa, Guillermo. Bueno, muchas gracias por invitarme aquí a este rincón de Barrio de las Letras. Además, disculpa, Guillermo, no sé si cuando haces rutas por Toledo cuentas lo de las famosas noches toledanas de Buñuel, Lorca... Tengo que decir que no he me dicho hagas spoiler. que esa ruta en concreto era sobre... ¿Cómo se llamaba la ruta? ¿Cuál era el título? ¿Cómo? Sí, la Orden de Toledo. ¿Pero se llamaba así la ruta? Sí, ellos. Vale, pues era la ruta La Orden de Toledo, donde sí íbamos a conocer los sitios donde Buñuel, Lorca, Dalí, etcétera, pasaban sus juergas toledanas. Pues sí, tenemos que ir y nos las cuentas. Sí, claro. Vale, bueno, ahora no hay casi tiempo, no voy a robar mucho tiempo. Muchas gracias por invitarme a este rincón de Barrio de las Letras, que de letras a letras el barrio tiene poco, ¿sabes? Yo también hago rutas aquí en este Barrio de las Letras. Y siempre se lo digo a la gente, ¿no? Cuando viene, dice, por desgracia es el barrio de los bares, más que el barrio de las letras, ¿no? Y de las tiendas. Están ahora las placas en el suelo, Sí, bueno, las placas, sí, Madrid, la ciudad de las placas. Bueno, yo Y está esta librería. A ver, no quería ponerme aquí porque no me ha saltado el confinamiento, ¿eh? Llevo mucho tiempo aquí en Madrid viviendo, o sea que no hay problema. Ya me entienden, ¿no? O sea, que me veáis, ¿eh? Llevo aquí mucho tiempo. Por eso, bueno, le he hecho posta para venir aquí. Bien. Me he saltado el confinamiento, me he arriesgado por la sin sombrero. Por nosotras. He sido Por nosotras y por la sin sombrero. Es una manera de transgresividad. Yo creo que la sin Tipo sombrero- Maruja Mayo. Si la sin sombrero estuviera aquí, se lo hubieran saltado. Hubieran liado una Y hubieran tremenda. liado a las 4 de la mañana, seguro, pasando por las calles para que no les pillaran como eso, ¿no? Entonces, bueno, por eso Se no lo traje. merecen. Se conocerían todas las comisarías de Madrid. Seguramente. Pues haciéndolo, por Todos eso, policías. por eso he transgredido y estoy aquí, ¿vale? Y nada, pues efectivamente, resumo raramente, porque a lo mejor no lo conocí, la Orden de Toledo, ¿quién es? Los surrealistas. Llegan a Toledo y dicen, hostia, esto es surrealista. Todo de iglesias, conventos, mezquitas, esto tenemos que venir. En los años 20, la residencia de estudiantes, como estamos hablando, en el caballerismo, llegan del Bretón y se quedan alucinados, ¿eh? Entre ellos Buñuel, y eso que Buñuel era bastante brutito y machista, ¿eh? Se gustaba el poseo, era incapaz de ir al Museo del Prado porque se aburría. Bueno, pues llegan a Toledo y le parece una ciudad le fascina. ¿Quién iba? Pues un tal Dalí, un tal Lorca, un tal Buñuel, y también Alberti. Llega Alberti con su novia, María Teresa de León. Y entonces ahí cuando descubro a María Teresa de León, yo no la conocía tampoco, la descubro y me quedo prendada de ella, porque ella ponía el trabajo y Alberti ponía la creatividad. Eso ha sido así. Cecilian, ¿eh? ¿Y quién tenía que llevar las lentejas a la casa? María Teresa de León. Alberti se dedicaba al talento y la creatividad. Entonces, es muy importante, ¿no? Yo creo que de esto, ¿no? De poder reseñarlo, es decir, esta mujer hablaba varios idiomas, hacía de todo, hacía teatro, escribía, de todas las cosas para llevar el jornal a casa, ¿no? Ellos, cuando termina la guerra civil, María Teresa de León y Alberti se tienen que ir de Roma, Argentina, están bastante en Argentina, y efectivamente, la generación del 27 fue una generación machista, ¿por qué no decirlo? En Alberti no habla de Maruja Mayo, apenas. Y bueno, de Buñuel no la esto. Y incluso hay una cosa que también es un poco polémico, que lo dejo aquí. Cuando llegan al 88, ¿puede ser cuando llegó Alberti? Sí, más o menos, 86, 88. Tenía Alzheimer su mujer, no salen juntos del avión. Sale él, ¿no? La victoria del Partido Comunista, llegar. Fijaros en ese detalle, si podéis verlo, aparece él y luego llega su María Teresa de León, la que le había puesto la lenteja en el plato, y ni aparece con él, me parece una falta de respeto. Tremendo. Increíble, ¿no? A ver, Dios me libre de decirle machista a Alberti, pero ahí fue una especie machista, ¿no? No, pero es que la dejó luego en una residencia abandonada y no iba ni siquiera a verla y él estaba con otra mujer además. O sea, Vale. él... Bueno, pues María Teresa estaba enamoradísima de Alberti. De hecho, cuando estaba en Toledo, la Orden de Toledo, ella era su novia. Eran novios, todavía no se habían casado, habían nacido en Logroño, había tenido una relación, su padre era militar, tuvo que de alguna manera renunciar a sus hijos por estar con Alberti, por seguirle. Y bueno, ella, pues cuando estaba en Toledo, pues se quedaba fascinada. Además, ella tuvo dos momentos. El Toledo surrealista, de la Orden de Toledo, que iban allí a hacer. Iban a hacer el gamberro, a beber vino, a estar hasta las 6 de la mañana, a vestirse para asustar a las monjas. De verdad, si podéis, hacer esa ruta en Toledo es buenísima. De hecho,
En Mi último suspiro, en Buñuel habla muy bien de la orden y de todas las cosas que hacían. En La aurora perdida también habla Alberti de la misma, y La memoria de la melancolía de María Teresa de León, pues también. Bueno, pues María Teresa de León vive dos momentos en Toledo, el Toledo surrealista y el Toledo de la Guerra Civil. Gracias. Ese Toledo que porque ella pertenecía a la defensa del patrimonio histórico nacional. Y esos que nos decían siempre que los rojos íbamos quemando... Bueno, ya he dicho que rojo, ¿no? Bueno, rojinegro, rojinegro, más que... Bueno, pues claro, ella llegaba y ella pertenecía a ese patrimonio, y a los propios milicianos los echaba la bronca, porque claro, decía, oye, no podemos estar destruyendo nuestro patrimonio. Y de hecho, mira, pues esta mañana, así un poquito rápido, pues he cogido unas notas y ella dijo en sus memorias, dice, vi el retrato del cardenal Tavera con la cabeza separada del tronco por un tijeretazo. Y dijo, ¿cómo podíamos nosotros reclamar respeto por el arte si nadie les había enseñado que existía esa palabra? Claro. Pregunté al miliciano, ¿sabes leer? Y él me contestó riéndose, no he tenido tiempo, la siega es tan larga. ¿Cómo? La siega es tan larga, o sea que no tenían tiempo para leer. Entonces, bueno, pues María Teresa de León está en Toledo y se le parte el corazón de ver esa ciudad surrealista, melancólica, a una ciudad devastada por la guerra civil. Y como sabéis, bueno, pues luego se tuvieron que exiliar. Y bueno, María Teresa de León hizo de todo, no la voy a descubrir, la podéis descubrir comprando estos maravillosos libros, seguro que lo conocéis. Y nada, no robo tiempo, simplemente, pues como me dijo Reme, que dijera algunas pequeñas partes de su obra. Bueno, pues ella, por ejemplo, con el exilio fue muy duro. Y además ellas eran, creo que, más patriotas que ahora mismo mucha gente. Yo mismo, sí, ¿sabes? yo también lo creo. En el corazón. Sí. Yo, sí. Poco la tenemos, ¿a que sí? España en el corazón. Entonces ella, por ejemplo, decía, estoy cansada de no saber dónde morirme. O sea, porque para arriba, para abajo, quería volver a su patria. Y decía, una patria, señor, una patria pequeña, como un patio, como una grieta en un muro muy sólido. Una patria para reemplazar a lo que me arrancaron el alma de un solo tirón, de cómo la despojaron de esa patria que era su España. ¿No? Y bueno, y luego pues un poco, ¿no? Pues hablando de esa melancolía que todos tenían, ¿no? Porque todos se exiliaron, aunque hubo muchos colaboracionistas que estuvieron en la época franquista y se sintieron cómodos con ellos, ¿no? Como he hablado, no todo el mundo se exilió, no todo el mundo era comunista, sino que hubo un poco de todo. Sobre todo en el segundo libro habla más de esa sin sombrero, ¿no? Y decían, pues eso, vivir no es tan importante como recordar. Lo espantoso era no tener nada que recordar, dejando detrás de sí una cinta sin señales. Siempre habrá quedado el eco, pues el único camino que no hemos hecho los desterrados de España es la resignación. Nunca se resignaron a la vuelta, y bueno, ella por desgracia, cuando vuelve tiene Alzheimer, y bueno, pues no lo pudo disfrutar, ¿no? No pudo disfrutar de ese Partido Comunista como sí que lo pudo hacer Alberti. Por ejemplo, una curiosidad, y ya termino, en Toledo, cuando terminaban de esas fechorías, esas gamberradas, iban a la venta de aires, que os recomiendo que vayáis. Ahí termina la ruta. Ahí termina, porque ellos hablan de que iban allá a comer perdiz toledana, un vino blanco, bebían vino de Yepes, de Malvar, que era un vino... Malísimo. De esto de batalla, pero era baratito, y se la tomaban. Yo no lo he tomado porque pues, si han llegado a ser eso, pues a lo mejor seremos tan creativos. Probemos. ¿No? Pero vamos, te dejo unas resacas. Y bueno, entonces cuando llega Alberti, lo primero que quiere hacer cuando llega a España, uno de los primeros es ir a la venta de aires a recordar cuando ellos llegaban allí y terminaban sus fechorías, que de hecho, incluso, una anécdota, ya no estaba la dueña, obviamente. Dalí, cuando llegaba, se aburría y la hacía en la pared, hacía como una especie de graffiti de todos esa orden, ¿no? Entonces cuando llega allí Alberti, dice, oye, ¿dónde están las pinturas de Dalí? Claro, dice el dueño, ¿Dalí? ¿Cómo? ¿Aquí? ¿En serio? Claro, empezaron a buscarlo, trajeron a unos expertos del Museo del Prado a ver si encontraban, y claro, y la mujer, claro, en esa época eran jóvenes gamberros que no eran conocidos, tenían 20 y tantos años, y entonces Modesta, que era la dueña, lo que hacía era cada vez que pintaba a Dalí la encalaba, y voy a estar aquí esto pintando en las paredes. Ay. Y entonces, claro, te imagínate los dedos y dijeron, la madre que echó mi abuela, ¿cómo? Que me podían haber hecho ricos con las pinturas de Dalí. Ya te digo. Y bueno, entonces Alberti llegó allí y le dijo esa anécdota, y pues esa anécdota que se acordaba de esa perdiz toledana, de tortilla a caballo, que no hemos conseguido saber lo que era. Tortilla, era una especie de tortilla con lomo, y bueno, pues es una anécdota que cuando llegó a España después del exilio, lo primero que quiso ir a la venta de aires a recordar esa juventud, que ella lo iba con María Teresa de León. Otra anécdota, y no me lío más, es que Alberti roncaba muchísimo, y María Teresa de León se tenía que levantar. Ellos se alojaban en la Posada de la Sangre, una posada que donde ellos pensaban que se situaba el Fregona de Cervantes, que no era cierto, no era allí, pero bueno, ellos pensaban, en esa época se pensaba que era allí, y entonces María Teresa de León llegaba a tener conversaciones con esa Fregona, mientras que estaba sin dormir por los rompidos de Alberti. Bueno, nada, solo eso. Gracias. Muchas gracias.
traído, gracias Guillermo, has traído aquí a la palestra a María Teresa León, que es una de las más conocidas, y además estamos de enhorabuena porque recientemente se han reeditado sus memorias, Memoria de la Melancolía, que nos comentaba Guillermo. Ha estado durante muchísimos años descatalogado y ahora recientemente, hace un par de meses, ha sido editado de nuevo, por lo cual es un buen regalo para estas navidades. Podéis encontrarlo aquí seguramente en la Forja de las Letras. Continuamos con nuestra Sin Sombrero y ahora Sara nos va a traer a otra de ellas que no es muy conocida, ¿no? En este caso es pintora. Sí, yo os voy a hablar de Deli Tejero, que fue una pintora y una dibujante española, nacida en 1904 y que falleció en el 68, y destacó sobre todo en la llamada Edad de Plata. Entre el 36 y el 68 escribió Los Cuadernines, que eran unos íntimos diarios sin orden aparente de ideas, con pensamientos, reflexiones, ensoñaciones, y que condensan su vida. Fue una persona atormentada en lo moral y en lo existencial, y muy rebelde también, inconformista al igual que la mayoría, ante los cánones de la época, y sobre la religión y sobre su aislamiento interior en una sociedad que llegaba a asfixiarla. Vivió un exilio interior, fruto de vivir bajo una dictadura que, como otras sin sombrero, pues la oprimía. Con 21 años se va a Madrid e ingresa poco después en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, como Margarita Manso, como Maruja Mayo y Rosa Chacel, y también pasó allí un corto periodo de tiempo. Mientras estudiaba, trabajaba como dibujante en importantes revistas de la época, como Blanco y Negro, Crónica, y gracias a sus ingresos y becas que obtuvo, pues consiguió entrar en la residencia de señoritas, lo que habéis mencionado antes, donde estuvo desde el 28 hasta el 31. Con sus ilustraciones construye una nueva iconografía femenina de mujeres estilizadas, modernas, sin sombrero, mujeres empoderadas y cosmopolitas, alejadas del canon de Hollywood, el estereotipo que se tenía antes. Y al acabar sus estudios se va a París y a Bruselas y se adentra en la pintura mural tan desconocida en España. Al regresar se convierte en profesora de pintura mural en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid. Y hay una reivindicación de la figura de la mujer en sus obras, por ejemplo en el tríptico castellano, donde el hombre mira a la mujer con admiración mientras que ella es la que mira de frente, como que se focaliza más en la mujer que en el hombre, Sí, es verdad. apelando al espectador con decisión y firmeza, que es una imagen muy impactante. Sí. En 1933 se expone en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y la crítica, hombres siempre, admiran el talento de esta mujer, dejando entrever siempre una especie de proteccionismo y referencias al papel de mujer como madre. El día que estalla la guerra, Deli estaba viajando a Tánger y al volver no pudo avanzar hasta Madrid y se quedó en Toro, que era su pueblo natal, de Zamora, como he dicho antes, donde dio clases de dibujo en un instituto. Consigue salir de España y viaja por la Italia fascista, quedándose finalmente en Capri, a la que termina llamando su jaula de oro. En 1938 se va a París, también desolada por la guerra. Entra en contacto con los surrealistas y se introduce en el círculo de André Breton. Ella nunca se decantó por una ideología política, lo que habéis comentado antes, y era republicana, eso sí, pero mantenía cierta distancia en lo que a la política se refiere. Sí. Igual que hizo Marga Gil Roesset, no se disparó, pero destruyó parte de su obra creada bajo el influjo surrealista como símbolo de la búsqueda de la nueva creación y rechazo a lo anterior. O sea que ella no solamente rechazaba lo anterior fuera de ella, sino incluso de ella misma. De ella Sí. misma, sí. Transgresora hasta consigo. No, Sí. no, hasta consigo misma. Sí, es verdad. Curioso. Y además tenía un problema, o sea, un problema de personalidad, no, pero ella se llamaba Adela, ¿no? Adela, sí. Y entonces a veces habla de Deli y Adela, ¿no? Sí, Como un poco de rechazo a esa Adela Sí. o a su pasado. Eso O sea, es. ella tenía Como un que poco quería desprenderse de esa- distorsión ahí. Sí, Sí. eso es, sí. Ujú. Sí. Curioso. Sí. Bueno, pues cuando Deli regresó a España, la guerra había terminado y en 1940 pues Madrid estaba desolado. Volvió a pintar como muralista y a recibir encargos y durante un pequeño periodo de tiempo, se convirtió al catolicismo y destruyó parte de su producción relacionada con lo terrenal. Pero poco a poco fue abandonando el grupo religioso.
En el 59 sufre un infarto de miocardio y progresivamente fue perdiendo la visión hasta que 9 años después, el 10 de octubre del 68, completamente ciega, sufre una angina de pecho y muere. Y para cerrar, cabe decir que tiene un museo en Toro, en Sí, su pueblo es natal, verdad. donde están la mayoría de sus obras. Y hay obras también aquí en el Reina Sofía, por ejemplo, en Madrid están expuestas Sí. también. O sea, que sobrevivieron, aunque ella destruyó obras, supongo que sobrevivieron Sí, las... sobrevivió bastante. No Sobre fue como con bastante, Marga, sí. que sí que se encargó bien de Sabemos destruirlo. Pero ella, aunque se quiso deshacer de parte de su creación, pues mucha otra creación también sobrevivió. Curioso. Sí, además es que escribía Deli como D-E-L-H-Y. H-Y, Sí, o sea, que sí. no es para nada... Ni siquiera era el Deli de... Era muy moderna, Sí. porque eso ¿quién lo hacía? Claro. En los años 20. Me llamo Adela, me voy a poner Deli. Deli, Seudónimo. además, claro, con una grafía que no era castellana. o Sí, sea sí, que- es verdad. Muchas gracias, Sara. Nada. Y Reme nos va a hablar también de otra de Maruja estas Mayo. mujeres, que en este caso es una de las más conocidas y Sí. también de las más pintorescas Sí. y más apasionantes, la verdad. Sí. Su vida es muy apasionante. Además es que muchas de ellas fueron muy longevas. O sea, muchas de ellas pasaron de los 90 años y en el caso de Maruja Maruja, es ese. sí. No sé con cuántos años exactamente murió, pero sí murió. Yo creo que tenía 93, así. Maruja Sí, murió en el porque murió en el 94, 94, exactamente, y nació en 1902, o sea, murió Sí, con muy anciana. 92 años, sí. Bueno, pues sí, os voy a hablar un poquito de Maruja Mayo, pero voy a dar unas pinceladas porque su vida es apasionante e inabarcable, pero bueno, pues para que nos hagamos una idea de quién era este extravagante ser. Bueno, pues así como Margarita Ferreras era totalmente desconocida, Maruja Mayo, como sabemos, bueno, pues todos hemos oído hablar de ella, ¿no? Maruja Mayo nació en Viveiro en 1902, en Lugo, un pueblito de Lugo. Fue una mujer extravagante, inusual, inclasificable. Creo que el término que mejor la define es el de surrealista, porque puede aplicarse no solo a su obra, sino también a su vida, ¿no? Porque ella siempre experimentaba más allá de la realidad. Su formación comienza en Avilés, en Asturias, y empieza a estudiar en la Escuela de Artes y Oficios. Con 20 años llega a Madrid e ingresa en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Desde su llegada a Madrid participa del esplendor vanguardista. Con Rosa Chacel, María Zambrano, Concha Méndez y más tarde con María Teresa de León, constituye una fuerte amistad basada en afinidades intelectuales e inquietudes vitales. Maruja era divertida, vividora, tenía un tremendo sentido del humor. Con Concha Méndez compartía ese desparpajo, como nos ha dicho María antes, que las caracterizaba tanto. Sentían una atracción común por la calle, por el disfrute, por empaparse de todo lo que el panorama cultural de la época ofrecía, ¿no?, en aquellos tiempos. En la Escuela de San Fernando conoció a Dalí, de quien se hace inseparable. Él la definía como mitad ángel, mitad marisco. Muy surreal. Sí. Pronto conoce a otros jóvenes de la residencia, como Lorca, quien la acoge en el grupo junto a Buñuel y a Dalí. Y entre ellos, como os he comentado un poco antes, forman ese cuadrado, ¿no?, surrealista. Pero, bueno, Maruja, además, asiste a las reuniones surrealistas en la residencia de estudiantes, se incorpora a los rituales de la Cofradía de la Perdiz, que era, bueno, pues otro ritual, eran unas tertulias que tenían lugar en la residencia de estudiantes y que, bueno, ese día, además de la tertulia, comían perdiz. Pero bueno, Toledana, no sabes. seguro. La traían de allí. La traían de allí. Y vino de, ¿cómo era el vino? De Jeffes. De Jeffes. Seguro que también. Pero aunque Maruja Mayo, como os comentaba antes, era el ángulo invisible de ese cuadrado surrealista, pues bueno, se piensa que al ser una mujer realmente quedaba un poquito excluida. O sea, no era tanto una compañera o una compatriota como una musa. Era más bien vista como una musa y la admiraban mucho, realmente. Pero bueno, no sé si tanto como para que fuera una compañera. Sí, que no era una más. O sea, no era Sí, como otra de sí, ellos. es que claro, es que tenemos que irnos a ese contexto, ¿no? A esa sociedad machista, como decía Guillermo, que era machista, no hay más. Bueno, a este núcleo hay que añadir a Alberti, que estaba totalmente deslumbrado por la creatividad y originalidad de Mayo. Con él, Maruja inicia proyectos comunes y terminan enamorándose. Su romance con Alberti comienza cuando éste se enamora de María Teresa de León. En sus últimos coletazos... Termina, perdón. ¿Perdón? No, que termina, digo. ¿Casi ¿Qué? que comienza? Ah, Sí, que termina. la relación con Alberti termina cuando comienza... Perdón, ay pobres, les he liado a todos. No, que hemos entendido, sí, que hemos entendido. Vale.
Eso es. Bueno, en sus últimos coletazos de su relación con Alberti, Maruja mantuvo romances con otros poetas como Miguel Hernández o Pablo Neruda. Ella apostaba por el amor libre, pero el coste que pagó por ello fue bastante alto. Porque, como os he dicho, a pesar de ser admirada como artista, que era muy admirada, no todos sus compañeros de generación hombres veían con buenos ojos esa extrema libertad. Los más machistas, como Buñuel, que le estamos poniendo hoy fino, nunca comprendieron su amor libre, ni que viviese como un hombre. Y como decía Sara, una vez se refirió a ella diciendo, queda abierto el concurso de la menstruación. Sí. Toma ya. Bueno, Mayo, lo cierto es que era una mujer adelantada, sin prejuicios. Fue una de las primeras mujeres que intentó vivir como una artista, al margen de ser mujer. No le importaban nada, absolutamente nada, los juicios que sobre ella cayesen, y menos los que hicieran los hombres. Le daba lo mismo. Puestos a ser bestias, ella podía serlo más. Llegó a ganar un concurso de blasfemias organizado por sus amigos poetas reunidos en el café de... ¿Cómo se llama el café? San Millán. Café de San Millán, en el barrio de la Latina. Para ello, ella utilizó las brutales ofensas y palabrotas que de niña había escuchado a los marineros de la tierra. Y ganó. Tremenda ella. Bueno, al comienzo de su carrera artística, las fiestas populares eran su mayor inspiración. Ella amaba la calle, como hemos dicho. Amaba los ritos, las verbenas, las fiestas populares, todo lo que fuera jolgorio, calle y ritos, ella lo adoraba. Y luego todo esto lo plasmaba en sus verbenas, que eran una serie de cuadros, que para ella eran revelaciones paganas contra el orden existente. Decía Lorca de ella, Lorca fue muy amigo de Maruja Mayo también, decía, Maruja Mayo, entre verbena y espantajo, toda la belleza del mundo cabe dentro del ojo. Sus cuadros son los que he visto pintados con más imaginación, emoción y sensualidad. También el cine, como decía María, el cine y la fotografía le servían de inspiración y de ahí, a partir de ahí, del cine creó sus estampas, que es otra serie. Participa en la Escuela de Vallecas, que es una propuesta artística del escultor Alberto Sánchez, y en los años 20 trabaja en publicaciones literarias como la revista Ortega y Gasset, la revista de Ortega y Gasset, de Occidente, la Gaceta Literaria. También realizó portadas de varios libros y expuso en la sede de la revista de Occidente en 1928. Fue la primera vez que la revista organiza una exposición y tuvo gran éxito. De las fiestas y de las verbenas, ella pasa a investigar sobre lo subterráneo, sobre el fango, y pinta la serie de cloacas y campanarios, de estética totalmente surrealista. Su viaje a lo tortuoso se piensa que tuvo que ver con su separación de Alberti, que le afectó bastante. En 1932 expone en París Cloacas y Campanarios, donde se queda un año por una beca que le da la Junta de Ampliación de Estudios, y entra en el círculo de Picasso, Miró, André Breton, Magritte, Giorgio de Chirico, participa en tertulias con André Breton, y en el año 33 regresa a España. Trabaja como profesora de dibujo, primero en Arévalo, en Ávila, y después en la Escuela de Cerámica de Madrid. A partir de 1936 es nombrada delegada de las misiones pedagógicas en su tierra, en Galicia. Ahí es donde le pilla la guerra y permanece dando clases en la Escuela de Artes y Oficios. De ahí decide huir de la guerra y se va hasta Portugal. Desde Portugal, gracias a su amiga Gabriela Mistral, consigue llegar hasta Argentina. En Argentina, bueno, se recorrió casi toda América. Viaja a Chile, Uruguay, Brasil, en Nueva York. En Nueva York conoce a Andy Warhol y se hace bastante amiga de Andy Warhol. Los dos muy... ¿no? Se lo pasó bien en vida, ¿eh? Que se lo pasó bien, sí le gustaba las pasaron fiestas. bien. Bueno, tras 25 años de exilio, 25 años, que se dice pronto, vuelve a España en 1962. Se instala en Madrid y vuelve a publicar viñetas en Revista de Occidente. Decide volver con cierto silencio y discreción, cosa que a ella nunca le había caracterizado demasiado. Pero es cierto que el ambiente exterior no daba para mucho más. Estaba rodeada de hambre, miseria, oscuridad, vacío. A finales de los años 70 fue reconocida en una exposición antológica y en 1982 recibe la Medalla de Oro de Bellas Artes. Muere en 1995, pues con 92 años exactamente, tras haber vivido tal y como quiso, totalmente libre, mucho antes de que las mujeres hubieran obtenido ese derecho. Digamos que abrió el camino a otras mujeres como Ángeles Santos, Remedios Varo, Rosario de Velasco, etc. Fue una mujer valiente y ejemplar, fuerte. Ella solo se quejaba a través de la pintura.
le divertía. O sea, la pintura además para ella era una reproducción de lo que estaba sucediendo en el momento. Ella era bastante Lo fiel plasmaba a la, realidad a la que- realidad. Ujú. Y es verdad que en sus obras sí se puede ver la queja de la sociedad del momento, pero ella era una mujer para adentro en eso, ¿no? Era fuerte. Le divertía muchísimo su capacidad de escandalizar, muchísimo. Cosa que además en los años 20 era muy fácil. Ujú. Sí. Y bueno, pues hasta aquí mi intervención sobre... que podíamos estar hablando de Maruja Mayo toda la noche, ¿no? Pero bueno. Eso Sí, para- lo de Madonna, ¿no? Que es curioso. Ah, es verdad, que Madonna tiene obras de Maruja Mayo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 sí. Ella es muy conocida, claro, en Estados Unidos, casi quizás más fuera de España que incluso en España, ¿no? Pues posiblemente. Sí, Sí, de hecho, posiblemente. André Breton, cuando estaban en Francia, decía... "Oye, Le compró cuadros Claro, y también. decía, pero si eres como mejor que Dalí. casi". Sí, 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 sí. Pero claro, era pero mujer. era mujer. Eso André es. Breton le fascinaba a Maruja Mayo, sí, le compró cuadros, uno que se llamaba El Espantapájaros. No recuerdo cuál es, pero sí. Bueno, y Sí, la verdad era- que la pintura de Maruja Mayo es una pasada. Sí, seguramente su genialidad es comparable, incluso superior a la de Dalí. Desde luego. Sí, 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 sí. Entonces, y además para completar, eran tan amigas Concha Méndez y Maruja Mayo que Concha posó para muchos de sus cuadros. Ah, sí. Ella aparece como modelo en muchos de Es verdad. los cuadros. Y la- Los primeros, sobre todo. Sí, en los primeros tiempos. Sí, Porque, hay bueno, una anécdota, perdona que te he cortado, hay una anécdota que la madre de Concha están pintando, Sí. o está Maruja Mayo Posando pintando para a ella. Concha, y entonces le dice que se tumbe en un sofá así medio desnuda, ¿no? Y entonces llega la madre de Concha Méndez, no sé si lo estoy diciendo Sí, del creo todo que bien, sí. no sé si estaba desnuda o no, a ver si ahora me va a o a decir el medias, público pero que bueno, me da estoy igual, inventando. cuando estuviera un poquito Eso. entera. Y entonces llega la madre de Concha Méndez y les dice, en tono crítico, les dice, pero bueno, ¿qué hacéis? Esto parece la maja desnuda. Y entonces dice Ah, sí, Maruja sí, Mayo, sí. ay, gracias por compararme con Es Picasso. verdad, sí, sí, porque Sí. además ella, claro, era tan contestataria que lo tomó como Como un hoy, cumplido. señora, gracias. O sea, lo volvió como plan irónico, Sí, pero es sí, verdad, sí. así como si fuera un cumplido. Exacto. Es verdad, sí, sí, es correcto. Pues vamos a contar con la participación de más personas. Sole, tenemos más personas que quieren participar, ¿verdad? Alberto, gracias. Hola, buenas tardes. Hola, Alberto Blanco Rubio, Sí, por que es favor. es otro amigo de la Forja y nos vas a leer algún poema de... Sí, bueno, me vais a disculpar primero que he llegado un poco tarde. Sí, no te preocupes. Por el metro, que venía de San Sebastián por allí. Y es que aquí en Madrid, pues bueno, pues no es como en Salamanca, que acostumbrado a Salamanca a ir ahí un poco más justo de hora, pero bueno, aquí en Madrid no es Salamanca. Vale, y luego me vais a disculpar también porque no he tenido tiempo de pasarlo al papel. Entonces, pues bueno, pues en este ratito, mientras estaba escuchando, pues estaba investigando un poco sobre la vida de Rosa Chacel. Y bueno, lo primero, pues muchas gracias, María, A ti por venir. por invitarme, a Sole, que es un encanto, y la Forja de las Letras es un sitio mágico. Y bueno, y a Sara, que bueno, que Sara es ya, bueno, pues una amiga de todo corazón y es un orgullo pues compartir un espacio con ella y venir a verla porque... Sí, además debo decir que Alberto y yo, la primera tertulia, ¿verdad? La primera vez que estuvimos aquí en La Forja Ujú. fue juntos presentando un libro de Alberto, o sea que es Sí, verdad sí, que sí. estamos recordando otra vez este momento de hace ya 2 años y pico. La verdad es que ese fue un momento Momento mágico, como inolvidable todos los que vivimos aquí. y bueno, y fue un orgullo y otra vez es un placer estar Sí. aquí. Entonces bueno, pues yo os voy a contar un poco de Rosa Chacel. Como os digo, os daré varios datos y leeré varios poemas, tampoco he tenido mucho tiempo de prepararme su vida, como os estoy escuchando que lo tenéis todo muy bien preparado, ¿vale? Además, mira, es un orgullo porque, bueno, igual que él contaba que es guía por Toledo, que bueno, si voy por Toledo te buscaré, más una ciudad que es preciosa, tiene mucho encanto, la verdad. Y bueno, con Rosa Chacel nació en Valladolid. Y yo con Valladolid, pues bueno, pues tengo una relación también bastante estrecha, he ido allí varias veces a micrófonos abiertos, a presentar los libros. Y donde está el busto de Rosa Chacel, que es Campo Grande, pues es un lugar maravilloso. Si no habéis ido a Valladolid, pues os recomiendo que lo hagáis. Es un sitio lleno de magia, de encanto, es un sitio para perderse. Además, tengo una anécdota muy curiosa que me pasó en Campo Grande. No tiene que ver con Rosa Chacel, ¿vale? Pero la cuento en 10 segundos. Tiene que ver con Miguel Delibes, que es otro grandísimo autor de Valladolid. No voy a descubriros nada si hablo de Miguel Delibes. Y entonces fui a presentar allí pues
mi obra 100 versos de una para ella. Y siempre que he ido a Campo Grande he intentado buscar los bancos donde se solía sentar. ¿Campo Grande es una plaza, un pueblo? No, es una plaza. Es un parque. parque. Campo Grande es un parque. Sales bueno, si vas en AVE a Valladolid, directamente según sales han puesto el AVE al lado del Campo Grande, de la Plaza Mayor. Sales del AVE y prácticamente estás en lo que es Campo Grande. Y es una maravilla porque es un parque precioso. Y me ocurrió que fui allí a un micrófono abierto a presentar, pues esto, como te digo, la obra 100 versos de una para ella, una de mis obras, y justo posé el libro en un banco y de repente cayó un rayo de sol así sobre el libro y entonces, pues bueno, pues hombre, me quedé así pensando, digo, oye, pues a lo mejor fue aquí donde se pudo sentar Miguel Delibes. No os voy a decir qué banco es, si vais allí, pues os propongo que lo descubráis, pero bueno, a mí la verdad es que me dio mucha energía. Valladolid es una ciudad que tiene muchísimo encanto, es un lugar de muchas letras, y así lo demuestra pues que fue la ciudad donde nació Rosa Chacel, que es de quien os voy a hablar. Rosa Chacel, que en realidad, como ha ocurrido también con muchos autores, pues tenía numerosos nombres. Yo no sé, yo creo que hace 100 años se ponía el nombre de la abuela, el nombre del santo, el nombre de todo. Entonces ella se llamaba Rosa Clotilde Cecilia María del Carmen Chacel Arimón. O sea, casi nada. Bueno, normal que la llamaran Rosa Chacel, porque si te tienes que acordar del nombre completo, pues alucina. Nació el 3 de junio de 1898 y murió el 27 de julio de 1994, con 96 años. Hablabais de la longevidad. Pues imaginaros Rosa Chacel... Pues, sin sombrerismo prolonga la vida, ¿eh? Está claro, o sea, está claro. Es un grupo Vamos a de... tener que quitarnos las boinas, María. Sí, ser más rebeldes. Vamos, 96 años, muy pocas personas pueden decir que realmente llegan a esa edad. Está enterrada en el Panteón de los Hijos Vallisoletanos Ilustres. Creo que aquí en Madrid también hay otro panteón de los hombres ilustres. ¿En Atocha? Tenemos un poquito mal de tiempo, Vale. disculpa. Sí, no te preocupes. Es que son casi las 8. Simplemente contaros. Sí, de Esto es- las 4 pinceladas. ¿no? Estuvo casada con Timoteo Sí. Pérez Rubio, perteneció a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, fue miembro de la generación del 27 y entre sus premios destacan Premio de la Crítica Española en 1976, Premio Nacional de las Letras Españolas en 1987, Premio Castilla y León de las Artes en 1990 y Medalla al Mérito Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 1993. Sí, ella sí recibió reconocimientos. Yo creo que es una de las pocas de su generación que tuvo reconocimientos después, bueno, con la democracia, digamos. La verdad es que fue Sí. una mujer increíble, y bueno, pues ahí están los reconocimientos que tuvo. Y si puedo, bueno, no me va a dejar hablar, bueno, si me deja el móvil, os leo varios de los textos que he capturado aquí de ella, ¿vale? No, esto es de... Bueno, si puedo, yo no sé si ahora sí lo encontraré. Si no, pues, he hecho varias capturas de pantalla. Ah, mira, aquí está. Este se llama Encuentro el olivo y el acanto, ¿vale? Leo este poema y... Yo me encontré el olivo y el acanto, que sin saber plantaste. Hallé dormidas las piedras de tu frente desprendidas, y el de tu búho fiel, solemne canto. El rebaño inmortal, padeciendo al canto de tus albas y siestas transcurridas. Las cuadrigas frenéticas, partidas de tus horas amargas con quebranto. La roja musa airada y violenta, la serena deidad épica y pura, que donde tú soñabas hoy se asienta. De estas piezas compongo tu escultura. Nuestra amistad, mis más años... que lo he hecho aquí... lo tomo aquí 2 veces... Bueno, espera, os leo otro completo porque este lo he cogido 2 veces en Los marineros. Ellos son los que viven sin nacer a la tierra. No les sigáis con vuestros ojos, vuestra mirada dura, nutrida de firmezas. Cae a sus pies como impotente llanto. Ellos son los que viven en el líquido olvido, oyendo solo el corazón materno que les mece, el pulso de la calma o la borrasca, como el misterio o canto de un ámbito entrañable. Los marineros de Rosa Chacel. Nada, ha sido un placer pues estar aquí con vosotros. Gracias, Alberto. Y Siento que disculpadme que no lo haya tanto. preparado mejor, el próximo día lo traigo todo mejor preparado. Espero tenerte aquí. Ahora vamos a escuchar a Alma Grau, que también ha traído algunos poemas para compartir con todos. Buenas tardes, Alma. Hola, buenas tardes. ¿Y tus poemas son
He escogido 2 poemas de una de las poetisas de la generación del 27, Josefina Alatorre, y los he escogido por afinidad hacia su lugar de nacimiento, porque era canaria, igual que yo, de nacimiento. Gracias. Leo uno, si da tiempo, pues Sí. leeré el otro, si no, pues no pasa nada. Lee los dos, sí. Me busco y no me encuentro, de Josefina Alatorre. Me busco y no me encuentro, rondo por las oscuras paredes de mí misma, interrogo al silencio y a este torpe vacío, y no acierto en el eco de mis incertidumbres. No me encuentro a mí misma, y ahora voy como dormida en las tinieblas, tanteando la noche de todas las esquinas. Y no pude ser tierra, ni esencia, ni armonía, que son fruto, sonido, creación, universo. No este desalentado y lento desgranarse que convierte en preguntas todo cuanto es herida. Y rondo por las sordas paredes de mí misma, esperando el momento de descubrir mi sombra. Muchas gracias. Bueno, este es un pelín más largo. Se titula Todos los días. Todos los días llama a mi puerta el desconsuelo. Estoy vacía y su eco resuena por todos los rincones de mi vida. Se estremece mi sangre, que es un hilo de hielo, al faltarle el calor de tu presencia. No comprendo el idioma del paisaje. ¿Qué quiere decir sol? Cielo azul, aire. No comprendo mi ritmo ni mi esencia, ni por qué sigo andando, respirando, contemplando a la gente, a los perros que pasan, a los pájaros que mi balcón visitan diariamente. Ni por qué la mirada, mis ojos, abarcan el entorno que me envuelve. Ya no comprendo nada. El mundo se me ha vuelto un compañero extraño que camina a mi lado y no conozco. ¿Qué quiere decir vida? Ya no encuentro aquel sabor que un tiempo me dejara. Las palmas de mis manos se cierran sin calor, desconsoladas. Que eran tuyos, tu casa y tu paisaje, que está en ellos la huella de tus pasos, el eco de tu cuerpo, y está la casa llena de tu recuerdo. Muchas gracias. Josefina de la Torre, que también fue una de las más longevas, que murió en 2002, o sea, ya en este siglo. Y vamos a ir finalizando con algunos textos que primero nos va a leer Sara, unos textos que ha seleccionado. Sí. Sí, os voy a leer un pedacito del diario de Marga Gil, muy cortito. Una entrada que tituló Querría no quererte tanto. ¿Qué sé yo por qué te quiero tanto? Vamos, sí sé. Comprendo muy bien que se quiera así, pero querría no quererte tanto. Aunque mi única razón de ser es esa, y también mi única razón de no ser. En amor no cabe una intervención razonada. ¿Quieres o no quieres? Qué bruma, densa noche negra, noche enferma, eterna, cuando siento que apenas sí te importo. Hoy, mañana, vida, risas de sol y agua, cuando me dejas imaginar que me quieres. ¿Y qué paz, entonces? Es así como si te dieran, si te encontrases con todo lo demás, y lo menos, todo lo que deseas y sabes, y lo que quieres sin saberlo. Plenitud de lo consciente y lo inconsciente. Creo que no me explico. Es más fácil. Yo lo siento tan claro. Debe ser sencillamente la sensación maravillosa de amor. Tú absorto, concentrado en lo inmenso, y a veces ocupándote serio, atento, en lo no inmenso. Armonía, equilibrio, equilibrio de las cosas, arrugas del mantel, floreros. Todo lo que en ti, por ti, sí, todo lo quiero, me gusta. Entiéndeme que no es que haya perdido el sentido de los valores. Hay cosas que encuentro superiores a otras, y unas encuentro bien y otras no, pero ninguna cambiaría, porque tú eres tú en todo, que cambiar algo parece desintegrarte. Eres casi perfecto, pero al casi que no es perfecto tuyo, le quiero como al otro. Muchas gracias.
Vamos a leer otro poema. Lo voy a cortar. Es muy interesante me parece, es un reflejo de la relación que tenían con los hombres, las mujeres de esta generación del 27. Se llama Mis amigos de entonces y habla de ellos. Lo voy a cortar porque es un poquito largo. Dice: mis amigos de entonces, aquellos que leíais mis versos y escuchabais mi música, Luis, Jorge, Rafael, Manuel, Gustavo y tantos otros ya perdidos, Enrique, Pedro, Juan, Emilio, Federico. ¿Por qué este hueco entre las dos mitades? Vosotros ayudasteis a la blandura del que fue mi nido. Yo me formé al calor que con vuestras palabras me envolvía. Me hicisteis importante. Con vuestro ejemplo me inventé una ambición y tuve vuelos insospechados de gaviota. Voy a leer el final. ¿Dónde estabais vosotros, compañeros? Vuestras letras de molde, vuestro ingenio, vuestra defensa contra el desconocido ataque. Oh amigos, Enrique, Pedro, Juan, Emilio, Federico, nombres que no responderán mi voz. Manuel, Gustavo, lejos. Luis, Jorge, Rafael, que aunque el afán viento nos dé para encontrarnos, ignoro en qué ciudad y si llegará el día en que vuelva a sentirme descubierta. Como os decía, murió en 2002, fue una de las más longevas y ella sí se acordó de ellos, de sus compañeros. Para que veáis la diferencia, vamos a finalizar con Remedios. Espérate, ¿puedo leer este? Sí. Espérate, no sé cómo vamos de tiempo. Pues yo creo que sí que... Dale. Lo que tú Bueno, pues entonces vamos a terminar porque ya no nos queda tiempo. Y hemos creído que sería bonito terminar con las primeras palabras que Carmen Conde ofreció durante la ceremonia de ingreso a la Real Academia. Porque Carmen Conde fue la primera mujer en la historia de España que entró a formar parte de la Real Academia Española. En 1979, ya tarde, por desgracia. Sí, hace 2 días. Y dijo así: mis primeras palabras son de agradecimiento a vuestra generosidad al elegirme para un puesto que secularmente no se concedió a ninguna de nuestras grandes escritoras, ya desaparecidas. Permitidme que también manifieste mi homenaje de admiración y respeto a sus obras. Vuestra noble decisión pone fin a una tan injusta como vetusta discriminación literaria. Y en homenaje a la sin sombrero, pues nos quitamos el sombrero. Repetiremos tertuliadas sobre las sin sombrero, no sé si a lo mejor ahora en enero, febrero, seguramente en marzo, con ocasión del Día de la Mujer, volveremos a tener una segunda parte de las sin sombrero. De momento seguimos los sábados, las tertulias literarias en La Forja, el próximo sábado sobre Gustavo Adolfo Bécquer, porque el 22 de diciembre se cumplen 150 años de su fallecimiento, en 1870. Pues esperamos, será a las 6:30 de la tarde, a las 6:30 de la tarde estarán Sara Levesque y José Eduardo Moedano, entre otros. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre. Muchísimas gracias al público que ha venido a acompañarnos. Esperamos que lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido mucho y que no sea la última vez que nos acompañáis. Mil gracias, Juanjo, mil gracias, Sole. Os queremos. Gracias.